Saludos a todos. En la semana anterior, como parte del tema Investigación Clínico-Epidemiológica, estudiaron los contenidos relacionados con las pruebas de hipótesis no paramétricas, que incluyeron elementos fundamentales de las pruebas de chi cuadrado, de independencia y de homogeneidad. En esta semana se comenzará el estudio de los elementos básicos de la correlación y la regresión, con énfasis en su importancia y aplicación en las investigaciones clínico-epidemiológicas. Al concluir el estudio de estos contenidos, ustedes podrán identificar los elementos fundamentales de la correlación y la regresión, interpretar los diagramas de dispersión y los resultados del coeficiente de correlación lineal de Pearson en el estudio de la relación entre variables cuantitativas, y argumentar la importancia de la regresión lineal simple para la predicción del comportamiento de una variable cuantitativa en función de otra. Los análisis de correlación y regresión constituyen procedimientos que emplean técnicas estadísticas para investigar la existencia de relación entre variables, expresadas en su fuerza, sentido y forma. La naturaleza de las variables es generalmente cuantitativa y permite modelar matemáticamente a partir de la ecuación que más se ajusta a dicha relación. Si bien las formas de análisis están muy relacionadas, ellas tienen propósitos diferentes. El de correlación es útil para presumir y medir la intensidad de la relación entre variables, es decir, se considera que dos variables están relacionadas entre sí cuando los valores de una de ellas varían de forma sistemática con respecto a los valores de la otra, mientras que el de regresión sirve para buscar la ecuación matemática que mejor describe dicha relación, como podrán ver posteriormente con el caso de la regresión lineal simple. Además, por observación simple de su representación gráfica, se puede llegar a inferencia en la relación entre dos variables. La relación entre dos o más variables tiene de forma general tres componentes fundamentales, que son la fuerza, el sentido y la forma, las que pueden ser observadas gráficamente. Una de estas gráficas más utilizadas es el diagrama de dispersión. La fuerza mide el grado en que dos variables se relacionan. Por ejemplo, en los estudios de regresión lineal simple, si al situar los puntos se agrupan de forma estrecha y alargada, con la simple observación podemos inferir que la relación es fuerte. El sentido, por su parte, se refiere a cómo varían los valores de una variable con respecto a otra. Si al crecer los valores de una variable lo hacen los de la otra, esta relación es positiva o directa. Mientras que, si al aumentar los valores de una variable disminuye los de la otra, entonces el sentido de dicha relación es negativo o inverso. Por último, la forma se refiere a la figura geométrica del tipo de línea que mejor se ajusta a la distribución de los puntos en un plano cartesiano, que puede ser una recta, pero también una línea curva. Como vimos anteriormente, utilizamos el diagrama de dispersión que constituye la representación gráfica de la relación entre dos variables cuantitativas. Esta representación es en realidad semejante a la representación de puntos en el plano, que usa ejes de coordenadas rectangulares. En él, una de las variables se muestra sobre el eje horizontal y la otra sobre el eje vertical. Cada pareja de valores da lugar a un punto en el plano. Se debe recordar que el patrón general de los puntos dibujados sugiere la relación general entre ambas variables. Las formas típicas de los diagramas de dispersión son las que aparecen en la imagen. Observen que en A la relación es presumiblemente lineal positiva, en B presumiblemente lineal negativa, mientras que en C no se aprecia relación lineal aparente, y por último en D no existe relación lineal aparente,
La relación entre variables es de otro tipo y podría ajustarse una línea curva. En todas ellas se pueden apreciar los tres componentes: fuerza, sentido y forma. Entre las principales características que ayudan a comprender el valor de esta herramienta están su impacto visual, ya que a simple vista brinda la posibilidad de detectar la existencia de relación entre dos variables. La factibilidad para la comunicación, pues simplifica el análisis de situaciones numéricas complejas. Y por último, su valor como guía en la investigación, ya que facilita el análisis de datos, proporcionando mayor información que el simple análisis matemático de la relación, y además sugiere posibilidades y alternativas de estudio basadas en la necesidad de conjugar datos y procesos. Los diagramas de dispersión no solo muestran la relación existente entre variables, sino también resaltan las observaciones individuales que se desvían de la relación general. Este es uno de los usos del diagrama de dispersión, que serán detallados a continuación. El diagrama de dispersión se puede utilizar para estudiar las relaciones causa-efecto. También son usados para establecer relaciones entre dos efectos. Otro uso radica en la posibilidad de utilizar un efecto como sustituto de otro, sobre todo para controlar efectos peligrosos o costosos de medir. Reiteramos que el diagrama de dispersión es una herramienta gráfica útil en la comprobación de teorías que tienen como base la suposición de que existe una relación entre dos variables. En la interpretación de los diagramas de dispersión se cometen errores que limitan su alcance. Entre los más frecuentes están: usarlo sin tener un soporte lógico, ya que ellos muestran solamente relaciones estadísticas; usar la interpretación más allá del recorrido de los datos, es decir, usarlo fuera de los límites donde se realizaron las observaciones. Deficiencias en las escalas de alguno de los ejes pueden mascarar una relación o hacer ver relaciones inexistentes. Por último, se hará referencia a una limitante que ningún procesador estadístico puede resolver: los datos inexactos o imprecisos. Si los datos son deficientes o insuficientes, la interpretación del diagrama de dispersión tiene por fuerza que serlo también. Ahora comenzaremos con la correlación lineal entre variables cuantitativas, que es un método estadístico con el que se pretende dilucidar la intensidad de la asociación entre dos variables cuantitativas, medidas en la misma unidad de observación, la que se concibe como el individuo, el objeto o el proceso en el cual se centra la investigación. Es decir, dos variables están correlacionadas cuando los cambios de una de ellas se acompañan de cambios en la otra variable, en una misma unidad de observación. Hay veces que de la simple observación del diagrama de dispersión o del conocimiento del fenómeno estudiado se puede inferir la existencia de relación entre las variables. Ahora estudiaremos otra forma de inferir de forma cuantitativa la correlación lineal entre dos variables. Karl Pearson propuso una medida que es usada de manera habitual para el análisis de correlación lineal simple. En su honor es llamada coeficiente de correlación lineal de Pearson, que mide el grado de asociación lineal entre dos variables cuantitativas continuas. Se denota con la letra griega ρ, pero este coeficiente tiene su estimador muestral puntual que se denota con la letra R minúscula. Este coeficiente es útil solamente para determinar si hay relación lineal entre dos variables, pero no servirá para otro tipo de relaciones, por ejemplo, una cuadrática o una logarítmica, por citar dos de ellas, que se usan ampliamente en las investigaciones clínico-epidemiológicas. Entre las propiedades del coeficiente de Pearson están: no tener unidades de medida, es adimensional, toma valores entre -1 y 1 en el intervalo numérico
que pueden observar en la imagen. Sus valores extremos señalan que existe dependencia lineal perfecta entre ambas variables x y y. Si es menos 1, la relación es negativa perfecta, y más 1 resume la relación positiva perfecta. El valor 0 señala que no existe dependencia lineal alguna entre las variables, aunque es bueno destacar que puede existir una dependencia funcional de otro tipo. Es por esto que este coeficiente debe utilizarse con cuidado a la hora de interpretar los resultados de un estudio. El signo positivo indica que ambas variables aleatorias crecen o decrecen simultáneamente, y el signo negativo indica que cuando una variable crece, la otra decrece, o sea, que es inversa su relación. A continuación, se presentan gráficamente algunos diagramas de dispersión. En A se ve una fuerte correlación lineal positiva. R está cerca de 1. En B se observa fuerte correlación lineal negativa. R está cerca de menos 1. Y en C se puede apreciar que no existe correlación lineal aparente. R está cerca de 0. Finalmente, se debe insistir en que la evidencia de correlación entre dos variables a través del diagrama de dispersión o el coeficiente de correlación no se debe interpretar como un sinónimo de causa. El juicio para atribuir que un fenómeno es causa de otro debe justificarse con argumentos científicos más sólidos. Una manera de verificar si el resultado del coeficiente de correlación expresa realmente la asociación es mediante la prueba de hipótesis para el coeficiente de correlación lineal. Para la prueba de hipótesis del coeficiente de correlación lineal de Pearson, utilizaremos el siguiente ejemplo. En un estudio realizado en 25 pacientes con hipertensión arterial esencial, se desea conocer la intensidad de la relación entre las cifras de la tensión arterial, utilizando dos métodos diferentes para su medición. En la tabla que muestra la imagen se presentan los resultados de las cifras obtenidas por ambos métodos. En este caso, para tratar de verificar si el coeficiente de correlación lineal de Pearson, ρ, es estadísticamente diferente de 0, es decir, si hay correlación lineal entre las variables en estudio, se utilizan los mismos pasos lógicos que se utilizaron para pruebas de hipótesis. El primero de ellos, la formulación de la hipótesis a evaluar, se plantearía como aparece en la imagen. H sub 0, ρ igual 0. No hay correlación lineal entre las variables en estudio, es decir, no hay correlación lineal entre los dos métodos de medir la tensión arterial. H sub 1, ρ diferente de 0. Existe correlación lineal entre las variables en estudio, es decir, hay correlación lineal entre los dos métodos de medir la tensión arterial. El segundo paso corresponde a la elección de la prueba estadística. Para este caso, se aplica la prueba de hipótesis sobre el coeficiente de correlación lineal de Pearson, ρ. La especificación del nivel de significación alfa constituye el tercer paso, y generalmente los investigadores seleccionan un 0,05. El cuarto paso se relaciona con la elección y cálculo del estadígrafo de la prueba con su distribución muestral asociada. Si la muestra fue extraída de una población con distribución normal bivariada, en este caso el estadígrafo que se utiliza es la t calculada, que en este ejemplo es igual a 15,37, basado en la distribución de probabilidad T de Students, elaborada por William Gosset, químico inglés discípulo de Gauss, que publicó este trabajo de estadística bajo el seudónimo de Students. Como quinto paso quedaría la definición de la región de rechazo, que, como recordarán, queda definida al seleccionarse por el investigador el nivel de significación alfa. La región que se encuentra entre las regiones críticas corresponde a la región de no rechazo.
En sexto lugar, se encuentra la toma de la decisión correspondiente, la cual puede hacerse de dos maneras. Una, teniendo en cuenta la t calculada, y la otra, utilizando el valor de p asociado a la t calculada. En este ejemplo, utilizaremos el valor de p asociado a la t calculada, obtenido por el sistema estadístico MET-CAL. Recordemos que la regla de decisión es: si p es menor o igual que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Si p es mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula. La probabilidad p asociada al estadígrafo t calculado es en este ejemplo muy baja, 0,0000, y es menor que alfa, 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Por último, se formula la conclusión de que la correlación entre los dos métodos es significativa. Es decir, en este estudio existe correlación lineal entre los dos métodos de medir la tensión arterial, con un nivel de significación alfa de 0,05. Es importante ser cuidadoso a la hora de concluir e interpretar, porque la decisión investigativa o clínica hecha solo a partir de evidencias estadísticas es errónea. Recuerden que la estadística es una ciencia que ayuda a decidir, pero no decide en el campo de la investigación clínico-epidemiológica. Ahora le explicaremos cómo se realizarían los diferentes pasos en el uso del programa MET-CAL. Al abrir el programa aparece en la pantalla la ventana inicial. Deben mover el mouse y seleccionar la opción para introducir los datos. Cuando presione el botón izquierdo del mouse, aparece otra ventana y debe seleccionar la primera opción que se coloreará de azul para abrir la hoja de cálculo. Presione nuevamente el botón izquierdo del mouse. Aparece la hoja de cálculo lista para introducir los datos. Las celdas de la primera fila son de encabezamiento. En ella escribirá el nombre de las variables que se corresponden con los métodos de determinación de la tensión arterial. Comience a introducir los datos verificando que correspondan con las observaciones. Recuerde que ningún procesador estadístico puede resolver imprecisiones del operador, y si los datos son deficientes, la información que generan no será útil. Las observaciones del método 1 y el método 2 deben corresponderse siempre para el mismo objeto de estudio, en este caso una misma persona. En la imagen aparece con un recuadro en rojo la forma en que quedan introducidos los datos para el ejemplo que estamos usando. Como estamos realizando un análisis de correlación, debemos mover el mouse hacia dicha opción y luego seleccionar en la ventana emergente hacia la derecha la opción de coeficiente de correlación, y aparece una nueva ventana para seleccionar indistintamente las variables a correlacionar, método 1 en la parte superior y método 2 en la parte inferior. Presione el botón OK para que se realicen las operaciones en el programa. En la ventana principal del programa se brinda la información del procesamiento, que incluyen las variables, el tamaño de la muestra, el coeficiente de correlación lineal muestral R y su valor de P asociado, así como el intervalo de confianza para dicho coeficiente. Como se observa, el valor de coeficiente de correlación lineal muestral es 0,9546, que indica una alta correlación lineal positiva entre las variables estudiadas. Su valor de P asociado es 0,0000, muy inferior al nivel de significación alfa, por lo que se rechaza la hipótesis nula, es decir, en este estudio existe correlación lineal entre los dos métodos de medir la tensión arterial, con un nivel de significación alfa de 0,05. El programa ofrece la posibilidad de tener la representación gráfica de esta relación. Esta vez se despliega la opción estadística nuevamente y se selecciona la opción correlación. Se despliega un submenú donde para la confección del diagrama se selecciona la opción
de diagrama de dispersión. Presionamos el botón izquierdo apareciendo la imagen que ven en la pantalla. Resumiendo, podemos decir que en el análisis de correlación lineal simple se debe tener presente que para las variables aleatorias incorrelacionadas, esto equivale a decir que son independientes. Las variables deben ser medidas en la misma identidad física o conceptual, llamada unidad de observación, es decir, se debe medir en el mismo individuo. Lo contrario es incorrecto. La relación que se establece no es cualitativa o funcional, ni de causa-efecto. Los test estadísticos contribuyen a dar valor al coeficiente de correlación. En la mayoría de las situaciones prácticas, el investigador no se conforma con saber si la relación entre las variables es lineal o no, sino que quiere ir más allá y conocer la función matemática que la describa. Teniendo en cuenta esto, es necesario acudir a la regresión, definida como el método o técnica estadística que nos permite buscar la ecuación matemática que mejor describe la relación entre las variables de estudio. Consiste en cuantificar la relación que existe entre dichas variables con el fin de predecir cuáles serán los valores de una variable cuando se conocen los valores de la otra. Este término se le atribuye a Francis Galton y aparece por primera vez en su libro Herencia Natural, publicado en 1889, refiriéndose a la ley de la regresión universal. El análisis de regresión lineal simple trabaja con variables cuantitativas continuas y tiene como objetivo cuantificar el efecto que tiene una variable sobre otra. Esto se logra a partir de determinar la ecuación de regresión para predecir los valores de una variable en función de otra. Una variable es llamada dependiente, que se denota por la letra y la otra se le denomina independiente, denotada por la letra X, que también se nombra como variable predictora. Dentro de las funciones de la regresión lineal simple, tenemos describir la dependencia de una variable Y a partir de una independiente X. Demostrar los cambios de Y que tienen que ver con X. Definir propósitos predictivos de Y en términos de X. Habitualmente se utiliza el método de los mínimos cuadrados para encontrar la recta de regresión. Este método se basa en la determinación de la distancia mínima entre los puntos y la recta que equidista a dichos puntos a través de su función matemática. La función que define a cualquier recta está dada por la expresión y igual a más bx, donde a es el intercepto, o sea, donde la recta corta el eje de las y. Puede tomar cualquier valor positivo o negativo y no tiene otra interpretación. B es la pendiente de la recta, es decir, la pendiente de la línea, o sea, el incremento de y por cada unidad que se incrementa x. A partir de esta función matemática, se puede estimar los parámetros de la recta de regresión muestral. B, denominada coeficiente de regresión, cuantifica el efecto sobre la variable x que modifica a la y. Estos parámetros se estiman mediante los denominados estimadores mínimos cuadrados. Existen fórmulas que calculan estos estimadores para A y B con los datos que encontramos en la muestra que se denominan A sub 0 y B sub 0.
Sus valores pueden obtenerse a través de los programas de computación para el tratamiento estadístico de los datos, como por ejemplo el MetCalc u otros. La recta de la regresión muestral queda como pueden apreciar en la imagen. A continuación desarrollaremos un ejemplo. En un estudio antropométrico en adolescentes del sexo masculino, cuyas edades estaban entre los 12 y 14 años de edad, se le realizaron mediciones de la talla en centímetros y el peso en kilogramos con el objetivo de determinar si la talla es un buen predictor de su peso corporal. Los resultados de las mediciones para ambas variables se muestran en la tabla que aparece en la imagen. Una vez introducidos los datos, como ya ustedes conocen, se procede a seleccionar la prueba estadística. Se despliega un submenú donde se selecciona nuevamente regresión, presionamos el botón izquierdo y aparece una nueva ventana para seleccionar las variables a correlacionar. Basta con tocar con el mouse y se despliegan las opciones X y Y. Para la superior, tomamos Y dependiente, incremento de peso, y en la parte inferior, X, talla en centímetros, variable independiente. Presione el botón OK para que el programa realice las operaciones. En la ventana principal del programa se brinda la información del procesamiento que incluyen las variables dependiente e independiente, tamaño de muestra, ecuación de regresión, los parámetros intercepto y pendiente que sirven de base para determinar la ecuación de regresión de la recta. En este caso, como pueden observar, es y igual a menos 82,1213 más 0,9137x. La información sobre el análisis de varianza que aparece en la hoja resumen no es objeto de estudio en esta asignatura. El programa ofrece la posibilidad de tener la representación gráfica de la regresión lineal simple para las variables de estudio. Para ello, seleccione la opción Estadística. La secuencia muestra como primero aparece la opción Regresión y se despliega un submenú donde se selecciona Diagrama de dispersión con línea de regresión. Repetimos la introducción del tipo de variable como se hizo para el cálculo de la prueba. Presionamos el botón izquierdo y aparece la imagen que ven en pantalla, con el diagrama de dispersión y la recta de regresión para las observaciones realizadas. Observen cómo en este caso los puntos se alinean en una franja estrecha del plano. El análisis por técnicas de correlación y regresión ha demostrado su utilidad en muchas investigaciones que se realizan en las diferentes disciplinas de las ciencias médicas y de la salud, que centran su atención en la identificación de la relación existente entre variables con el objetivo de describir, explicar y o predecir el comportamiento del fenómeno objeto de estudio. Es ahí, precisamente, donde radica su importancia para las investigaciones en salud. Como ejemplos tenemos los estudios para evaluar el estado nutricional relacionando indicadores bioquímicos y antropométricos, la eficacia según dosis-respuesta de medicamentos, el riesgo ambiental a partir de la concentración de agentes químicos peligrosos, entre otros. A continuación, le proponemos la siguiente tarea docente que le ayudará en su autopreparación durante el estudio independiente.
se condujo un experimento con el fin de estudiar el efecto de un cierto medicamento en bajar la frecuencia cardíaca en adultos. La variable independiente es la dosis en miligramos del medicamento y la variable dependiente es la diferencia entre la frecuencia cardíaca más baja siguiente a la administración del medicamento y la que tenía la persona antes de administrar el medicamento. Los datos se muestran en la tabla. A. Plantee la prueba de hipótesis para el coeficiente de correlación lineal de Pearson. B. Calcule utilizando el programa MedCalc el coeficiente de correlación lineal muestral R, suponiendo que la muestra fue extraída de una población con distribución normal bivariada. C. Tome una decisión con el valor de P asociado al estadígrafo para un nivel de significación alfa igual a 0,05. D. ¿A qué conclusiones llega con las evidencias estadísticas encontradas? Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que el análisis de correlación y de regresión constituyen procedimientos que emplean técnicas estadísticas para investigar la existencia de relación entre variables expresadas en su fuerza, sentido y forma. El diagrama de dispersión constituye una herramienta gráfica útil en las investigaciones clínico-epidemiológicas por su impacto visual, la factibilidad para la comunicación de información, así como las posibilidades que brinda en la búsqueda de alternativas en el análisis y solución de problemas de salud. La importancia de la regresión lineal simple en las investigaciones clínico-epidemiológicas radica en su poder predictivo, dado por la posibilidad de demostrar el efecto de los cambios de una variable en función de la otra. En la actividad de hoy se orientaron elementos básicos de correlación y regresión, con énfasis en su importancia y aplicación en las investigaciones clínico-epidemiológicas. En la próxima actividad se tratarán contenidos relacionados con la vigilancia en salud, como sus antecedentes, definición, tipos, usos e importancia para la atención primaria de salud.